Vamos a seguir con esta introducción. Una vez que yo diseñé el algoritmo, tengo que escribir un programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la forma de escribir un programa? La forma en que yo escribo las órdenes y la forma en que lo entiende la computadora es muy distinta. Tendríamos que hacer algo que sea fácil para que la computadora lo entienda y que yo lo pueda escribir. Volvamos al ejemplo del cajón. Yo tenía los 4 pasos para guardar un par de medias en un cajón. Si se lo digo a mi hermanito de 5 años, ¿va a poder hacerlo? Sí, porque él va a entender lo que yo le digo. Si vino un chino de intercambio que está viviendo conmigo, ¿va a entender que esos mismos pasos que yo le estoy diciendo? No, porque no nos entendemos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para que el chino entienda cómo guardar la media en el cajón? Programado algo. ¿Cómo se dice en inglés? Seña, es algo que los dos entendemos. Los lenguajes de programación son algo que yo, que quiero darle órdenes a la computadora, puedo entender, y la computadora a su vez también lo va a entender. Va a haber todo un proceso de traducción, ¿no?, con ese mecanismo. El primer mecanismo de traducción, ¿cuál va a ser? Que lo que yo escriba va a tener que poder ser interpretado, y eso a su vez va a tener que ser traducido en función de la otra persona, de la computadora. Entonces yo voy a escribir un programa en un lenguaje que pueda ser traducido por la computadora. Eso es lo que nosotros llamamos escribir un programa fuente. Un programa escrito de forma que yo lo entienda y lo pueda hacer, y que pueda ser traducido para ser usado en una computadora. Ese proceso de traducción se realiza mediante programas llamados compiladores o intérpretes, que básicamente van a transformar eso que yo escribí en algo que la máquina pueda entenderlo, que es un lenguaje de ceros y unos. ¿Es suficiente llegar al lenguaje de ceros y unos? ¿Sería suficiente? Ahora fíjense, ceros y unos entiende esta máquina que tiene Windows. Ceros y unos entiende esta máquina que trabaja en Linux. ¿Los ceros y unos para Windows van a ser lo mismo que los ceros y unos para Linux? No. Entonces voy a tener que producir un último paso, que es enlazar ese lenguaje a cada máquina en particular. Y eso es lo que llamamos enlazadores. Entonces, fíjense, el primer proceso, lo repasamos. Yo escribo en un programa fuente. Si yo utilizo un programa intérprete, el programa intérprete funciona traduciendo línea por línea para mandarlo a que lo ejecute la computadora. Es el análogo, ya que hablamos de traducción, a lo que hace el intérprete. ¿Vieron cuando se juntan dos dignatarios de distintos países, que cada uno va con un tipo que el otro abre y le habla al oído? Ese es el intérprete, está traduciendo en el mismo momento que el otro está hablando, parecida a la muda del canal oficial, que tiene el cartelito abajo. En el mismo momento que la persona está hablando, la traductora traduce eso a un lenguaje de señas. Es una intérprete, está lo haciendo en el mismo momento. Y en el otro proceso, que es por el compilador, yo genero todo el programa y después el compilador lo transforma en un programa objeto para enviarlo a la computadora que yo quiera. Este proceso de compilación es el proceso que se utiliza y vamos a utilizar nosotros en el curso, y básicamente es el equivalente
al proceso de traducción de un documento. Es el intérprete, traduce línea por orden que yo le voy dando, paso a paso de ese algoritmo que yo genero. En cambio, el compilador requiere que yo escriba todo mi algoritmo y lo traduce todo junto. Es como cuando nosotros le pagamos a un traductor para que me traduzca mi documento para hacer la nacionalidad de otro país. Le llevo todo el documento y no me lo traduce palabra por palabra. Agarra todo el documento y lo traduce. Eso sería el análogo del compilador. Ahora, como dijimos, yo puedo requerir que ese programa traducido lo aplique a una computadora con Windows, a una computadora con Linux. Y en el caso de nosotros ingenieros, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesito también cambiar eso? Porque puede ser que en una empresa yo no trabaje con una computadora. Nadie se le ocurre poner al lado de un tanque una computadora, sino que vamos a poner un controlador chiquitito que vale 50 mangos y que tiene la capacidad de ejecutar programas. Y lo más probable es que mañana los chinos que fabrican ese controlador de 50 mangos lo dejen de fabricar y aparezca un coreano que lo venda por 45 y va a haber que cambiarlo. ¿Por qué? Y porque en lugar de cambiarlo por uno, yo tenía que cambiarlo por otro. Se rompió, le cayó agua, se rompió y cambiarlo, no está más ese componente. Está otro similar. Entonces, si yo ya tengo el programa hecho, lo único que tengo que hacer es enlazarlo y cambiarlo al lenguaje del controlador que no va a 45 mangos. Entonces, fíjense cómo es el proceso. Tengo el programa fuente, lo escribí en el lenguaje que yo interpreto, que es el lenguaje de programación que voy a manejar. Lo combino y genero el programa objeto. Es un programa de ceros y uno que lo puedo meter en forma genérica a cualquier máquina. Y después genero el enlazador, que es el que me genera el código binario ejecutable para una máquina y un equipo específico. Entonces, estos pasos son fundamentales. ¿Por qué? ¿Dónde está el costo de programar? Acá. Esto lo hacen los programas automáticamente. Cuando yo le compro al coreano el chip de 45 mangos para cambiar el controlador anterior, bajo este enlazador, vuelvo a correr este proceso, esto ya lo tenía escrito, tenía este programa objeto, corro de vuelta el enlazador y saco el programita que le tengo que poner al nuevo controlador. Esa es por qué este proceso, que es totalmente transparente para la mayoría de la gente que trabaja en computación, es fundamental para los que hacemos control. Electricistas, mecánicos, electrónicos, en taller. Porque lo más común es que vivamos cambiando esos controladores. Pero ¿qué es lo importante? Esto, el valor está acá en este programa, no está acá. Esto vale 50 mangos, lo cambio, lo tiro, pero capaz que las 2 o 3 horas que le tomó al programador hacer esto, para el empleador salen 1000 pesos. 1000 pesos sale hacer este programa, 50 mangos el dispositivo donde se ejecuta. ¿Qué es lo más valioso de las dos cosas? El programa. Hay una razón de peso. Bien. ¿Cómo es ese lenguaje de programación? Básicamente hay 3 niveles. Lo que hablamos de lenguajes de máquina, que directamente se programan ceros y unos. Lenguajes de bajo nivel, en los cuales se requiere muy poca capacidad de procesamiento por parte del lenguaje de programación, o lenguajes de alto nivel, donde cada instrucción requiere mucho procesamiento. Si bien esto ya es de algo con más criterio, o sea, se necesita aplicar un poco más de criterio para saber qué es lo que voy a usar, el lenguaje de máquina es bastante pesado de usar, entonces no se utiliza hoy en día,
Los lenguajes de alto nivel no son todo lo preciso que uno necesitaría para trabajar con un componente, entonces se utilizan muchos lenguajes de bajo nivel para ingeniería, para aplicaciones de control, porque son los que me garantizan que es fácil programar y es simple todo el proceso anterior de pasar del código fuente al ejecutable.